cuando se invita a hablar, por ejemplo, sobre la situación de las mujeres, casi siempre hay en el medio como un temor. Si al hablar de las mujeres se está desconociendo a los hombres, o si eso genera un ambiente de darle una categoría marginal al debate. Y yo creo que es muy importante que la universidad, y en este lugar donde en el marco de las ciencias sociales estamos discutiendo, porque tiene que ver con ese proyecto de país que estamos repensando, que estamos trabajando, y hombres y mujeres, en la medida que nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, esa redistribución del poder y esa redistribución de las oportunidades, la equidad, no solamente es un deseo hacia afuera, tiene que partir de esa espiritualidad hacia adentro. Y en ese ejercicio de pensarnos, yo creo que yo les quisiera dejar como una invitación con algunas reflexiones que hemos hecho en el grupo de estudio con el profesor Ovidio, por ejemplo, volviendo a leer en voz alta a Virginia Woolf. Porque Virginia Woolf nos habla a los hombres y a las mujeres para que demos una mirada hacia adentro de nuestra sexualidad, de nuestra oportunidad de vivir. Y cuando ella habla de un cuarto propio y 500 guineas, 500 libras, cuando habla de las 500 libras, nos está diciendo el derecho que tenemos a que la redistribución de lo económico nos llegue y que podamos tener una posibilidad de sacar de adentro lo que los hombres y las mujeres tenemos, que no nos dé miedo investigar, que no nos dé miedo arriesgarnos a resignificar el lugar. Para los activistas a veces cuesta mucho volver a mirar y volver a sentir y volver a darnos cuenta de lo que veíamos como natural no es natural, que todo ha cambiado. Y Virginia Woolf nos está tocando para que la investigación, y especialmente en esta época donde tenemos a nuestro servicio, por ejemplo, la internet, yo quisiera decirles que volvamos a leer a Virginia, porque Virginia está tocando la esencia de la investigación y nos está diciendo: consulten, pregunten, háganse una pregunta elemental, vuelvan a buscar en la historia, en la filosofía, en la antropología, en las ciencias sociales, busquemos los pensamientos. A ella le preguntaron por la mujer y la novela para que dictara una conferencia, y cuando fue a buscar encontró que todas las referencias en su mayoría eran de hombres escribiendo sobre mujeres, y se preguntó ¿por qué las mujeres no escriben? ¿Qué nos pasa a las mujeres que no escribimos? ¿Qué sentimos en la ciencia, en la tecnología, en la literatura, en la investigación? Y le podríamos preguntar a nuestros profesores y a nuestras profesoras. En las bibliografías que tenemos, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres en un tema tenemos para ver cómo pensamos las mujeres y cómo piensan los hombres en la economía, en lo ambiental, en la historia, en la antropología, en los sentimientos? Cuando Martha Nussbaum nos dice, es muy importante hablar de todos los modelos de desarrollo de capacidades, pero toca en la esencia y pregunta ¿cómo tenemos articulado los sentimientos y la razón?
Podemos ser las mejores investigadoras, los mejores investigadores, el mejor catedrático, pero cuando tenemos la imposibilidad de sentir, de emocionarnos, de tener compasión, que es distinto a la misericordia cristiana, judeocristiana, de conmovernos, entonces podría la investigación ser distinta. Y yo creo que si leyéramos otra vez a Gastón Bachelard, cuando nos habla del ensueño, de esa casa que tenemos por dentro, la casa primera, ese deseo original del refugio, de volver a un lugar donde tenemos un escondite en nuestra infancia, o si nunca lo tuvimos, ese derecho a tener un lugar propio, entonces tiene sentido que hombres y mujeres recuperemos una feminidad y una masculinidad para reconstruir las relaciones de poder, porque si no transformamos las relaciones de poder en lo sexual, en la intimidad, si no recuperamos el erotismo, que el erotismo es distinto a la penetración genital, si no nos emocionamos, si no nos conmovemos, si apresuramos a pasar el control porque hay una masacre y no queremos ver la masacre porque estamos comiéndonos una hamburguesa, porque quién sabe, eso pasó en Kenia pero no pasa aquí, eso pasó en Estambul pero no pasa acá, eso pasó con los kurdos pero no pasa con las personas afro en Bogotá, eso pasó en Libia pero no está pasando en Colombia con el petróleo. ¿Cómo ustedes que están jóvenes, que tienen la posibilidad de investigar, que tienen la posibilidad de leer, que tienen la posibilidad de repensar, cómo en lo pequeño podemos hacer una producción de conocimiento para el cambio? Cuando yo tengo que hacer una investigación, tengo dos caminos: corto y pego, o voy y investigo. Y puedo sacar, ¿cuánto se califica aquí? 10. Ah, bueno, puedo sacar 4,8, porque los profesores dicen que no pueden colocar 5. Pueden sacar 4,8, pero adentro, allá adentro, en el vientre, adentro, desen una oportunidad de preguntar, leer, atreverse a dar su concepto, atreverse a mirar otra vez qué le pasó a este país. Nelly nos dice, volver a la historia, volver a la memoria. ¿Qué pasó en mi pueblo? ¿Qué le pasó a este país? Y cómo sufrimos de manera diferencial. Puede ser el mismo conflicto, la misma bomba, y el cuerpo mío de mujer sufre distinto al cuerpo del hombre. ¿Cómo reflexionamos sobre eso? ¿Cómo escribimos? En este proceso yo les quisiera dejar también a una geógrafa, a Doreen Massey, una geógrafa marxista. Si uno lee, por ejemplo, a David Harvey, o lee a Soja, o lee a la Massey, ¿ah? Digan nombres, a ver, muchos. Profesor Ovidio, ¿quién más? Bueno, leí a Ovidio y al profesor Montañez. Lee a todas, sí, leamos. Y entonces, no, es que yo no tengo que leer eso porque es que yo no estoy estudiando tal profesión. Pero de pronto los nombres, el doctor Gustavo Montañez, Ovidio Delgado, la Massey, David Harvey, Soja, toda la geografía marxista, la corriente de la geografía radical, que es la que yo puedo, porque a mí, con la que yo me conecto. Hay otra geografía que dice que no pasa nada, que el espacio es un contenedor, que puede tirarse bombas, exterminar, hacerse una gran producción de capital y no pasa nada, porque eso no transforma ni el pensamiento, no transforma nada. Entonces yo creo que la invitación que nos han hecho a hablar hoy sobre las mujeres y la paz, las mujeres y la esperanza, es muy importante.
Yo preparé para la revista de la Contraloría un artículo que cita a la profesora Virginia Woolf cuando escribe Las Tres Guineas, y le dicen: ¿cómo pararía usted la guerra? ¿Cómo la pararía? Y Virginia Woolf empieza a tocar y a decirle al hombre que llega a decirle: fírmeme este manifiesto para que pare la guerra. Ella se queda mirándolo y le dice: ¿por qué no hablamos de lo que ha pasado en este país? Con el analfabetismo, con el dolor de las mujeres, con tantas mujeres que mueren. O sea, usted no llame a parar la guerra cuando usted, que ha tenido la oportunidad de enseñarle a los jóvenes, cuando no ha tenido la oportunidad usted de hablarle a la gente más joven que acaba de llegar a la universidad, o a los profesores, o en su lugar de vida, en su intimidad, en su relación personal. Usted no ha sido capaz de reconocer en la otra y en el otro ese sujeto diverso y distinto. O sea, ¿cómo vamos a parar lo estructural si no somos capaces de parar adentro nuestras propias violencias? O sea, es muy complicado, porque es la dialéctica, es cómo queremos cambiar lo estructural de un modelo económico avasallador, y cuando nos preguntan: dime, la ropa que llevas puesta, ¿de dónde es? Ah, sí, yo tengo esto de la China, tengo esto de, creo que es de un mercado persa en no sé dónde, mis zapatos los compré en el Hueco que vienen de no sé dónde. Yo misma, en mi cuerpo, soy lo global, porque tengo mano de obra barata que viene de mucho sometimiento, la tengo en mi cuerpo. ¿Qué voy a comer? Entonces compro un producto de Nestlé o compro un producto de Coca-Cola y no me fijo en la marquilla del producto de dónde viene, en qué lugar se produce ese producto, con qué condiciones laborales, cuántas mujeres han sido subyugadas para producir esos zapatos, esos tenis, esas camisas. Y de pronto podríamos pensar que nos está llevando a transformar nuestro consumo, a comer distinto, a amar distinto, a relacionarnos distinto, a preferir los huevos orgánicos a los huevos más baratos que se compran de otra parte, y que las gallinitas son cuidadas con químicos. O sea, yo creo también en lo pequeño, creo en lo pequeño, en mi ética individual. Cuando yo estoy aquí frente a este texto y tengo que leerlo, pero le digo a mi compañero que me dé el resumen de él y le cambio 3 palabras, porque mi profe, como mi profe no lee lo que yo le entrego, entonces no pasa nada. El problema no es que la profe lea, el problema no es esa crisis que tenemos, es cómo vamos creando un pensamiento crítico que nos ayude a transformarnos para que haya más pensamiento, más posibilidad cultural, una ideología. El liberalismo y la profundización del modelo neoliberal nos quitó la solidaridad, nos está quitando el principio de ayuda mutua, nos está quitando el cooperativismo, nos está quitando lo colectivo y nos volvió seres cada vez más individuales. Nos rompimos por dentro, y al rompernos por dentro, al romper la relación con la naturaleza, nos dividimos de una manera que vamos viviendo y envejeciendo. Y profe, yo no me puedo ir sin decirles, para quienes tengan de pronto intereses en investigaciones, cuando uno escucha la ley de justicia y paz, o la ley de reparación, o la ley de víctimas como se conoce, o la ley de desarrollo rural que viene, yo quisiera decirle a quienes estén interesados en ese concepto integral de la vida como unidad indivisible con la naturaleza, que investiguemos cuál ha sido esa cicatriz territorial que nos ha dejado estos años de conflicto, y que se puede vivir en los barrios, y se puede vivir, se puede investigar
O sea, el dolor de los animales, el dolor del agua, el dolor de la naturaleza. La reparación no solamente es una reparación a la persona que le mataron un ser querido. ¿Cómo volver a los lugares donde se rompió la relación con la naturaleza? ¿Quién está estudiando el dolor de la naturaleza como ser integral? ¿Cómo reparar la naturaleza con los derechos de la naturaleza? Que ya Bolivia ha avanzado en su constitución, pero acá con los decretos reglamentarios con los pueblos indígenas, lo único que se reconoce en este país con dolor de la naturaleza es las resoluciones alrededor de los pueblos indígenas. Pero ¿cómo recogemos lo de los pueblos indígenas y lo traemos para poder construir una democracia integral que pase por la sexualidad, que pase por la redistribución del poder, que pase por la casa, que pase por cómo yo tomo un Transmilenio y no tenga miedo de que me violenten con un cuerpo que yo no quiero que me toque, y sin embargo me golpea mi dignidad? ¿Cómo hago yo para participar si soy un cuerpo violado, si soy un cuerpo maltratado, si soy un cuerpo humillado? Entonces yo creo que en esa unidad indivisible de la naturaleza, las mujeres estamos llamando a que, como nos decía Virginia Woolf, recuperemos esa unidad. No es que usted sea mi complemento, usted piense como usted tiene que pensar, yo pienso como tengo que pensar, con mi cuerpo, con mis diferencias. Las mujeres no somos iguales, hay una diferencia de clase, de etnia, de orientación sexual. Las mujeres no somos iguales, ni en este lugar somos iguales, porque hay ejercicios de poder, hay relaciones de poder que ultrajan y dañan. Entonces, profesora, yo le quiero agradecer la posibilidad de que esta reflexión con los jóvenes y las jóvenes se pueda materializar en las vidas personales. Ilusión de país, ilusión de luchar, ilusión de estudiar. O sea, las ciencias sociales hoy más que nunca contribuyen a unas ciencias sociales críticas que nos cuestionen, que nos indaguen, que nos pregunten, que nos pongan de frente con la historia, que nos pongan de frente con la investigación científica, y esa investigación científica al servicio del pueblo, para que acompañemos comunidades. Pero uno no habla de acompañar al otro con la investigación, es cómo nos acompañamos para construir un país efectivamente con democracia. Y si la universidad no se replantea ese nuevo concepto de espacio, ese nuevo concepto de lugar y de territorio para el proyecto de nación, estaremos sacando profesionales que se agotarán muy fácil cuando salgan de acá, porque la desregularización laboral, porque el único trabajo que hay es vendernos nuestro pensamiento a las grandes empresas, o desde ya con los semilleros de investigación en la vida personal, en la que ustedes lleven, como la lleven, se replanteen qué vida estamos llevando, cuál es la calidad de amor que yo tengo, cuál es la calidad de sexualidad que yo tengo, cuál es la calidad de afecto con la que yo vivo, cómo me enamoro de mis lecturas, cómo recupero la lectura en la intimidad para que la clase no sea un tormento. Pueden venir miles de hombres y de mujeres a hablarles de la paz y hablarles de la justicia y hablarles del derecho propio y hablar, vémoslo de afuera como esperanza, pero primero aquí en la universidad. ¿Cuántos compañeros y compañeras nuestras llegan a clase después de haber vivido en su vida propia una destrucción y un pisoteo a la dignidad? Y si no conversamos de eso en clase,
construir otra espacialidad afuera es imposible. Aprovechemos los años de la universidad para que entre lo íntimo, lo intelectual no es lo académico. Lo académico es lo cerrado. Lo académico es, no te recibo ese texto si no traes 50 citas, y 50 citas APA, y 50 citas, ojalá de gente que no sea de Colombia, porque es que los colombianos, ¿usted está citando colombianos? ¿Usted está citando quién? Al profesor Delgado, que fue profesor de aquí y es profesor de la Nacional, pero por favor, usted tiene que citar otra gente con más peso histórico, con más acumulado. No, vamos a estudiar pensadores colombianos y colombianas, vamos a estudiar pensadores y pensadoras latinoamericanos, y que sean de 1928, y que sean de entre tiempo y espacio, cómo vivieron esos pensadores, que nos pueden iluminar. Pero también yo, ¿qué puedo decir? No tengan miedo. Yo soy una mujer muy miedosa, me da mucho miedo, porque he visto tanta tortura y tanta indignidad, que a veces entre la razón y la escritura hay un vacío. Pero yo, ¿cómo voy a hablar de esto si no sé cómo expresarlo? Pero no importa. Sus investigaciones, sus trabajos académicos, su visita en clase, su derecho como mujeres y su derecho como hombres, como profesoras, como profesores, es qué estamos enseñando, cómo estamos enseñando para un país justo, y si lo que estamos enseñando contribuye a la justicia y contribuye a la dignidad. Esa es la pregunta que hoy nos tendríamos que hacer. El papel de la universidad para desencadenar la esperanza, o el papel de la universidad para ser seres asexuados, seres excluyentes, seres individualistas. El paro de la Universidad Nacional, los profesores de la Universidad Nacional están apoyando el paro de los trabajadores de la Nacional, o están haciendo tutelas por el derecho al trabajo. Esta universidad ha dado 5 minutos para que un maestro o un trabajador de la Nacional venga y explique lo que está pasando. O sea, la paz en este país de Colombia tiene muchas aristas, y ojalá tomemos conciencia. Ustedes como jóvenes, el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos, pero yo les quiero decir, yo soy una vieja fascinante, porque yo no he dejado de pensar, de comprometerme, de pensar, y vos también, no vas a decir que no. Nosotras somos mujeres que le hemos puesto la vida, las ganas, la pasión al sueño que hemos tenido. No hemos renunciado al sueño, y si no lo vemos posible ya, decía José Antonio Labordeta, un cantautor español, que empujemos para que pueda ser. Pero también lo dicen las afros y los indígenas, y bueno, yo creo que Gloria tocó un tema bien interesante, y es también la pregunta que desde las mujeres nos hacemos: ¿cómo interactuar con la academia y el papel de la academia? A veces uno siente ese divorcio entre la sabiduría teórica y la sabiduría práctica, y ayer nos hacían una reflexión muy interesante, creo que era la fiscalía, si no estoy mal, que nos decía, en este tema de la reparación de víctimas, nos lo hacía un abogado, recuerdo un abogado de Chocó, un juez, nos decía, mire, una cosa es la mirada de la reparación de víctimas desde la justicia, que es una forma, de una manera muy formal, y otra cosa es otras miradas que desde la academia
que desde las diferentes disciplinas pueden contribuir a esta verdad, a esta justicia y a esa reparación. Y creo que de las ciencias sociales hay mucho por hacer. Yo recuerdo mucho cuando yo estudié en una institución pública que fue en la Distrital, y yo me recuerdo que luego de un accidente me fui para mi tierra y dejé la carrera botada, me faltaba el título, duré 10 años. A mí se me olvidó que pasaron 10 años, me olvidó porque todo el tiempo era trabajando con la gente. Decía, si esta tierra que me vio nacer me ayudó a crecer, luego de que tuve la oportunidad de estudiar, porque no puedo contribuir al desarrollo de esa tierra, acompañar a las poblaciones. Y en mi casa hasta me echaron, yo me tuve que ir de mi casa echada, porque me pusieron una condición: o se queda en su casa trabajando o explorando lo que usted estudió, porque usted estudió para maestra, o se va a trabajar allá, que le trae problemas, insultos y amenazas. Eso todavía, en esa época todavía no me habían amenazado, como realmente sucedió. Y ya por las circunstancias de la vida y por tanta fregadera en mi casa, se tiene que graduar. Dije, bueno, listo, voy a darles el gusto que me tengo que graduar. Y tuve que hacer un semestre ahí de actualización, que también aprendí mucho. Yo creo que ahí las ciencias sociales, en este campo de la reparación, del desarrollo rural, nos pueden ayudar muchísimo a cómo también contribuir en sacar estas comunidades y hacer ese diálogo político entre la academia y las comunidades rurales. Porque hay cosas que ustedes no saben de nosotras y nosotras, como nosotros tampoco muchas cosas teóricas que sirven. Incluso con el respeto de la profesora, muchas cosas yo me las aprendí de teoría, era por sacar hasta una nota, yo recuerdo tanto. Pero una cosa es que uno le da, pues sí, a muchos elementos teóricos, otra cosa es enfrentarse con la comunidad, eso es otro cuento, ver otra realidad. Y yo creo que la experiencia más rica en mi universidad se prolongó más de los semestres que estuve, ya llevo 25 años en esto, se ha prolongado y todavía hay mucho por aprender y hay mucho por aportar y no hay mucho por compartir y sacar adelante este país. Algo que me preocupa también mucho es la cuestión por qué, o sea, si las mujeres son las sobrevivientes, ¿por qué los actores armados utilizan el cuerpo de las mujeres como botín de guerra? Porque, o sea, listo, hay un problema de desterritorialización, pero un problema para mí muy grave es el de desterritorialización del cuerpo de las mujeres, ¿sí? Utilizar el cuerpo como botín de guerra, como, sí, acá siembro mi bandera, en el cuerpo de la mujer siembro mi bandera, y aquí es donde están diciendo los actores armados, aquí triunfé, aquí hice lo que, sí, lo que me correspondía, pues, en este conflicto. Pero ¿por qué ocurren estas cosas? O sea, hay que estos fenómenos hay que llamarlos por su nombre, porque hay una cuestión, hay un carácter patriarcal, obviamente, muy marcado en este conflicto armado, y bueno, y casi en la mayoría de los conflictos armados del mundo, y a todos. Y es que en momentos de guerra, en tiempos de guerra, las mujeres somos las principales afectadas, sí, porque se exacerban y se agudizan y se degradan las violencias contra estas, ¿sí? Entonces se dan cuestiones como violaciones colectivas en el centro de una plaza, de un parque, empalamientos, abortos obligatorios o al contrario se les obliga a tener hijos que no quieren producto de una violación. Entonces pues eso me preocupaba y quería dejarlo claro, pues por el tema del cuerpo de las mujeres.
y está referida a entender que la violencia contra las mujeres no solo está en lo doméstico, y que lo doméstico también es un lugar del agenciamiento político, pero además de esto, que la violencia no se refiere únicamente al ejercicio de la fuerza física, sino de las discriminaciones, de los maltratos psicológicos, etcétera, que no estaban contemplados antes en la legislación. E independiente que consideremos que la legislación siempre funcione o no funcione, o funcione a medias o llegue tarde, el hecho de que sea, digamos, una de las banderas políticas nos aboca a pensar que, a pesar de que vivimos también hoy en el siglo XXI, todavía las violencias contra las mujeres siguen siendo múltiples, ¿sí? Y eso está referido un poco a una de las categorías o de los términos que también se han hablado aquí, un poco sobre el patriarcado, pero no referido al señalamiento de los hombres por ser hombres, sino actitudes que tenemos en relación con las mujeres y que también las mujeres tenemos en relación con nosotras mismas, por una cultura que nos ha quitado el cuerpo y la posibilidad del cuerpo tanto a hombres como a mujeres, porque se nos ha reglamentado durante todo, digamos desde nuestro momento antes de nacer ya estamos reglamentados corporalmente, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, vuelvo a decirlo, y eso limita nuestras posibilidades también de acción, digamos en términos de comportamientos, actitudes, acciones que son o no bien vistas, ¿sí? Y eso tiene unos efectos directos que se van a ver también exacerbados por las condiciones de conflicto, de pobreza y de marginalidad que tenemos en nuestro país. Entonces las dos cosas, creo yo, son de las que estamos hablando acá en el panel, y es que la situación de las mujeres en Colombia no va aparte del conflicto, no es una cosa particularista, sino que está en el tramado del conflicto armado en Colombia. Por eso la solución debe ser una de solución, primero dialogada, pero también en relación de los géneros y de las apuestas políticas de los géneros en esos diálogos y en esa búsqueda de la paz. Bueno, entonces ya para cerrar tenemos dos intervenciones del auditorio, entonces vas tú primero, tres. Tú primero, luego tú y el profesor. Bueno, buenas tardes, una voz más arriba. Primero que todo, en una zona que es muy elegante, la zona Urabá, de Montería. Es una zona que sabemos que tiene mucha influencia de los desplazados de Urabá. Sabemos muy bien que ahí las mujeres son las principales que lideran las campañas de reclamación de derechos, pero desafortunadamente ha sido asesinada. En el caso de Yolanda Izquierdo, una líder de Montería, también fue asesinada por grupos paramilitares. En el caso un poco más conocido, que es de Ana Paula Córdoba, que fue asesinada en Medellín, que no tenemos conocimiento. Tengo una pregunta para usted sobre la ley de víctima y reparación. Sabemos que, bueno, que la ley de víctima contempla los puntos: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Pero como hace el organismo como el INCODER, el Agustín Codazzi, el INCORA, sobre el proceso de restitución en tierras donde los campesinos se vieron forzados a vender sus tierras? ¿Cómo es el proceso ahí? ¿Y cómo la Contraloría ha de replantear las nuevas políticas de restitución, en ese caso principalmente? Las otras dos son preguntas o comentarios. ¿Pregunta? Sí, Pues, es una pequeña cosita, un comentario de una línea y una pregunta. Primero las Es preguntas que y queda en luego- el ambiente lo de la academia, y yo quiero recordarles, tanto a ustedes como al auditorio, que uno de los puntales, digamos, más colonizados por el pensamiento neoliberal, capitalista, la negación de alternativas, es la academia. Entonces, ojo, porque desde la academia se está construyendo el evento, la gente piensa que el discurso de la academia, así, de académicos y académicos. Entonces, mucho ojo con la academia, porque esa es la que ha naturalizado el sentido común y lo ha vuelto científico. Y yo provengo de allá, estoy huyéndole a eso. Sí, eso es difícil, todavía huele uno a academia a pesar de 2 años afuera. Y la otra es para Gloria. Pues has dicho de las geografías de la guerra y todo eso, pero en tu artículo está en la revista de la Contraloría, propones cosas y hablas de una geografía de la esperanza. ¿Podrías decirnos algo sobre esa geografía de la esperanza, que creo que es muy propositiva?
Bueno, las dos compañeras hicieron alusión a, bueno, al tema del territorio y en el trasfondo del tema central del panel al proceso de paz, ¿sí? Y mi pregunta está relacionada con eso, tanto para la compañera Nelly como para la compañera Gloria, es sobre el futuro real de los diálogos en La Habana, cuando el primer punto de discusión está dado sobre el problema de la tierra en Colombia, ¿sí? La compañera Nelly nos mencionaba una forma de asignación que está cursando y que está en discusión, que recuerda mucho las formas de asignación de la tierra de las décadas del 20. O sea, nosotros tenemos un conflicto sobre la tierra que no se ha podido resolver en 120 años de historia, ¿sí? Y no se va a resolver con los diálogos de La Habana. Entonces, ¿cuál es el futuro real cuando ni siquiera el problema agrario por el cual nació las FARC se ha resuelto, ¿sí? Si hay posibilidades de construir una paz, no gracias a los diálogos de La Habana, sino a pesar de los diálogos de La Habana. O sea, si habría unos escenarios de construcción colectiva paralelos a los diálogos oficiales de La Habana que nos permitan construir un escenario de paz, y eso estaría relacionado con esa inquietud sobre la academia y la articulación, porque yo imagino esto de la academia más desde Gramsci, de la articulación de los académicos con el pueblo, con las masas, y me acuerdo de un proyecto muy bonito que está ahí quieto en el Foro Social Mundial, que es la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, que coordina, entre otros, Boaventura de Sousa, que de hecho hizo algún trabajo con la comunidad de paz de San José de Apartado muy hermoso, y es pensar en otra sociedad, o sea, darle un desarrollo real al lema del foro de otro mundo es posible. Es decir, la pregunta para cerrar, ¿otra paz es posible sin pensar en los diálogos de La Habana? Bueno, las tres preguntas son muy complejas las tres, pero empezaría por lo último. Creo que es primero hay que valorar el proceso de La Habana, valorarlo en la medida de que en medio de una política de profundización del modelo neoliberal y de una acción, porque en América Latina, Colombia, dentro de todas las apuestas y la crisis del capital a nivel global, Colombia, en el contexto de América Latina, es una joya en la disputa de la inversión del capital y de la exploración de los recursos. ¿Hasta qué punto es una exigibilidad de los Estados Unidos el que hayan acuerdos? Esto no se hubiera podido empezar a hacer no solo por la participación del presidente Chávez, sino por la venia de los Estados Unidos. Pero no es la venia de los Estados Unidos porque sea muy chévere, sino porque es una exigibilidad del capital para profundizar ese ejercicio que valdría la pena con los investigadores o las líneas de investigación de acá, evaluar qué tiene que ver este proceso con las distancias y las diferencias espaciotemporales con Centroamérica, con los procesos de San Salvador, de Nicaragua, Guatemala, qué pasó post conflicto, porque la fuerza de paz fue colocada no por deseo popular o por una vocación de los luchadores populares, ha sido una acción de presión de los Estados Unidos. Pero hay que valorarlo. Recordemos que en las conversaciones exploratorias matan a Cano, se profundiza el Plan Colombia, el Plan Patriota y el papel cada vez mayor de las 7 bases militares. Se profundiza ese accionar en el país, pero al mismo tiempo se habla de la posibilidad de paz. Entonces no perdamos de vista quién está investigando sobre lo que produce el Plan Colombia y el Plan Patriota en la vida de campesinos y campesinas en este país. Creo que hay muy pocas investigaciones sobre eso, y eso ayuda a unirlo con la reflexión.
es tan complejo lo que estamos viviendo que habría que pensar que más allá de La Habana, con los 5 puntos, y yo tengo mucho deseo como trabajadora por la paz de que eso llegue a buen puerto, nos tenemos que preparar, porque lo que se conoció en los últimos 15 o 20 años en el país como los paramilitares, desde 1962 hasta hoy, la estructura paramilitar en este país ha cambiado de nombres y ha profundizado, porque es la contrapropuesta a una paz con justicia. No estamos exentos de eso. Creo que ojalá alguien de acá se interese por conocer qué pasó en Nicaragua después del triunfo sandinista, qué pasó con los contras y cómo la recampesinización, cuando Violeta Barrios, que triunfa después de la revolución sandinista, encuentran que esa oligarquía, aunque todavía era débil en Nicaragua, Estados Unidos coloca toda la fuerza para tumbar los acuerdos, porque estipulas dos, que fue un proceso que vivió Nicaragua buscando la paz. Lo que hace es colocar a los contra, aquí los llamaríamos a los paras, colocar a los contra por encima de los acuerdos de paz, del triunfo sandinista en Nicaragua. O sea, tratar el tema colombiano, valdría la pena que ustedes, alguien se interesara por leer qué pasó con la tierra, qué pasó con la producción de espacio en Nicaragua después de la pérdida sandinista. Eso nos mostrará a nosotros que los desafíos que tenemos son importantísimos. Los paramilitares, a través del ejército ante restitución, sectores de la oligarquía colombiana y el capital financiero internacional, no están hablando de la misma paz que hablamos nosotros. Cuando hablamos de paz con justicia social, los movimientos sociales, populares, inclusive las FARC, estamos hablando de cosas distintas a la paz del capital. En el Urabá y en Córdoba hay paz para el capital, porque hay que matar a los sindicalistas, a los estudiantes, a los profesores, a los pensadores, a los que tienen un pensamiento alternativo, que chocan con el modelo de paz que incluye la liberalización, o sea, en los derechos individuales, que triunfa el derecho individual, más no los derechos colectivos. Por eso nos tenemos que preparar en Colombia a la profundización y a la arremetida paramilitar. Y cuando hablo de paramilitares, no hablo ni de los urabeños, no hablo ni de las águilas negras, hablo de una estructura ideológica de profundización del modelo neoliberal, disputándose los usos del suelo en esa relación de control y de dominio. Las FARC pueden firmar la paz mañana con el gobierno, pero le corresponde al movimiento social, a la academia, a los profesores, a los estudiantes, a nosotros como organizaciones sociales, vivificar el concepto de paz. O sea, La Habana es un pedacito, pero el proceso de construcción de democracia se hace en la calle, afuera, frente al modelo educativo, frente a la privatización de la educación. ¿Qué hacer? Pero cuando la salud va a salir a marchar por la privatización de la salud, entonces los estudiantes dicen que ese no es el problema de los estudiantes, porque como nosotros somos es por el derecho a la educación y la salud es por el derecho a la salud y una agricultura limpia o el derecho a un modelo económico alternativo, eso es de los campesinos. Hasta tanto no tengamos pensamiento relacional para la lucha popular, hasta tanto no marchemos, luchemos
con argumentos, estudiando, leyendo, colocando la experiencia y la vida a marchar, a tomar posición política. La Habana es un pedacito. Yo creo que La Habana es un pedacito, porque el proceso ideológico y político se va a librar en la calle. Aquí en esta universidad, en la Nacional, en los Andes, el paramilitarismo no se manifiesta con el fusil, se manifiesta en profesores y profesoras que no permiten tomar conciencia a los jóvenes sobre la situación y el derecho a la paz. Ese es el paramilitarismo. El paramilitarismo no es un comando armado allá afuera, es la posición ideológica que nos monta novelas para que los jóvenes y nosotras las mujeres pensemos que después de que me violan, me maltratan, me atropellan, me dejan sin trabajo, va a aparecer un sapo que yo voy a besar y va a salir el príncipe. O sea, es un proceso ideológico, cultural. Segundo, la geografía de la esperanza existe. Existe una geografía de la esperanza, y como una propuesta de investigación a ustedes es que necesitamos desde las ciencias sociales recuperar la espacialidad producida en la resistencia. Cuando en un barrio en Bogotá, ese modelo que libera la producción de vivienda, hay un barrio que resiste a ser transformado con su propuesta de un nuevo desarrollo alternativo territorial. Cuando la gente del sur, en la mesa sur, está planteando otra forma de trabajar el tema ambiental, esas son geografías de la esperanza, son acciones y pensamientos unidos para defender el derecho a producir espacio alternativo al modelo hegemónico. Está en Bogotá, está en Barranquilla, en Caquetá, el joven que viene desde Córdoba. ¿Cómo en las investigaciones de ustedes le dan vida a la espacialidad producida por lo alternativo, para que en clase estudiemos la esperanza, estudiemos cómo es posible resistir en medio de una presión del capital? En el Urabá, para cerrar con lo del profesor, hay una geografía de la esperanza que se manifiesta, entre otras, en la producción de espacio que produce la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Yo no toqué de ella especialmente porque siempre hablo de ella, pero ayer, en el calendario de ayer, fecha 12, los paramilitares que hacen parte de las estructuras de los grupos bananeros y del capital financiero paisa están controlando los nacimientos de agua en la serranía de Avive, y una comunidad que resiste con una nueva forma de una pedagogía educativa alternativa, con una producción de comida, cacao, plátano, maíz, para que su gente coma, su gente estudie, su gente recoja sin permiso judicial los cadáveres de su gente y hace el museo un monumento a la memoria, porque repiensan la región del Urabá desde la importancia del Golfo. Siempre nos dijeron que el problema eran los paras y la guerrilla, y resulta que apenas estamos descubriendo el mar. Es que aquí había un mar, compañero de Córdoba. Cuando el documento COMPES de febrero del 93 dice el Gran Urabá, 4 municipios de Córdoba: Tierra Alta, Los Córdoba, Valencia, 4 municipios del Darién Chocuano, Bojayá, Acandí, Unguía y Río Sucio, y se declara por parte del gobierno Samper el Gran Urabá. No era para la producción de banano, para que pudieran cultivar mejor banano, porque es necesario el canal interoceánico y es necesario en el siglo XXI, según el sueño histórico
que se ha ido perfeccionando en el tiempo con cambios espaciales, es manifiesto a través de la zona franca y el canal interoceánico. O sea, los muertos de San José de Apartadó, que van 2000 acciones del Estado y 20 acciones de las FARC sobre la comunidad, 2020, 2000 acciones robándoles la comida, violando a las mujeres, matando a los jóvenes, y los jóvenes de San José de Apartadó, que recogieron a su mamá violada, a su viejo asesinado, un día se pararon frente al establecimiento y dijeron 3 cosas. 1, no seguimos denunciando ante esta justicia. 2, no seguimos creyendo en una alcaldesa que no es capaz de parar la muerte. Y 3, vamos a defender el derecho que tenemos, porque participar es poder, y vamos a defender nuestra espacialidad producida con escuela, con cultivos. Vamos a ir a sacar nuestros muertos y vamos a defender 9 zonas que hemos llamado humanitarias. Y le dijeron a las FARC, cuando esté en combate con el ejército y los paramilitares, junticos, yo no los separo, junticos, esto es un problema de Estado, junticos, las mujeres embarazadas, los viejos, las niñas y los niños tienen derecho a protegerse en las escuelas. Por lo tanto, ni usted pueden estar violando el artículo 3º común a los convenios de Ginebra. O sea, hay una paz infinita que está construyendo la gente, y yo le pido, yo no sé si ustedes han aguantado tanto porque los profesores están presentes, pero si se quedaron por convicción y se quedaron por opción política como estudiantes, los invito y las invito a que estudien la esperanza como resistencia ante el proyecto hegemónico. Es posible un nuevo modelo económico, es posible otra paz, es posible otro proceso económico, socialista, póngale el nombre que quiera, con nuestras características. Por eso, más allá de Chávez, es muy importante. La profesora Doreen Massey, una de sus teorías fue la geometría del poder. Estudiamos la geometría del poder en las ciencias sociales, y la profesora Massey dijo, cuando esa manera de yo conocer el presupuesto público, cuando yo conozco el plan de gobierno, cuando yo conozco la vida de mi gobernante, cuando yo conozco la intimidad de la universidad, cuando yo conozco la salud, cuando yo vivo la vida en mi barrio a varias escalas, en lo íntimo y en lo global, cuando soy capaz de mirar la integración latinoamericana, pero también mirar a Asia y mirar a África, y soy capaz de seguir trabajando en mi barrio, entiendo que el acontecimiento de mi barrio no es un problema interno, que es un problema con escala local y global. La profesora Massey dice, es posible la organización con conocimiento para defender el derecho a una nueva territorialidad. No por ser territorio es bueno. Cuando uno habla de territorio, mujeres y territorio, o mujeres y espacio, es bueno, no por naturaleza es bueno. Depende de la capacidad de relación y la capacidad de unir esfuerzos en la diversidad para defender un derecho a la vida digna. Contesto a las 3 preguntas en esta respuesta larga. Es posible la esperanza, es posible la paz. Nosotros tenemos la Universidad Campesina de la Resistencia. Las Madres de Plaza de Mayo tienen la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Boaventura de Sousa dijo, el saber al servicio de una causa transformadora. Lo más emocionante es que la crisis del capitalismo nos obliga a juntarnos en pensamiento y en acción. Esa es lo más maravilloso de la crisis, y que nos juntemos respetándonos nuestras agendas. Cuando las mujeres hablamos de paz, le tenemos una especificidad a esa paz.
no es una paz a cualquier costo, no es una paz para invisibilizarlos. Y la Contraloría, yo llevo muy poco tiempo en la Contraloría, desde noviembre, y yo quiero decirles, ojalá ustedes investigaran. La Contraloría Delegada del Sector Agropecuario está haciendo unos esfuerzos impresionantes por enfrentar al régimen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que más allá de que una persona le den su título, un juez defina un fallo y esa tierra está en manos de una multinacional, la Contraloría, con la gente que está haciendo las investigaciones de campo, que está haciendo control fiscal, está llegando al poder, está llegando a las entidades, a las 33 entidades que tienen que ver con la ley de justicia. Ojalá ustedes entren a la página de la Contraloría y lean, y ese informe de la Contraloría puede desencadenar informes alternos hechos desde los estudiantes. O sea, hay mucho que investigar, porque no solamente es hallazgos fiscales de cuánta plata se robó usted, y si no se robó la plata, hizo bien. ¿Dónde la está invirtiendo? ¿En qué lugar? Y ese lugar nos va definiendo si hay concentración o no. Y bueno, ya. Bueno, para nosotras, en el tema de esa pregunta, si una paz es posible, esa es la misma pregunta que también nos hacemos. Creemos que la paz es posible si podemos hacer alianzas con los mismos sectores sociales, con la academia, para hacer acciones conjuntas. Cómo fortalecer también todas estas iniciativas que venimos desarrollando las comunidades en la defensa del territorio, en la defensa del mercado interno y del consumo de alimentos que son nuestros. Cómo, de alguna manera, contribuir a la protección de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en el caso nuestro, estamos desarrollando un proceso que se llaman mercados campesinos y populares. Estamos en 5 parques, porque ahorita por algunas circunstancias ideológicas nos dividimos, pero estamos lo que es en la zona del sur, para llegarle también al sector popular. Y hay algo que nos decían los consumidores: aquí no conseguimos sino las segundas y las terceras, pero los alimentos sanos a unos costos realmente justos. ¿Cómo poder consumir ese tipo de alimentos? De ahí que hemos ganado mucho apoyo de muchos sectores populares. Pero eso también va desde lo que nosotros consumimos. Y cuando uno es estudiante, no sale de la hamburguesa, no sale de la papita frita, también a veces se antoja. Entonces, ¿y cómo seguimos también ayudándole también al sistema? Yo creo que muchos son, de pronto no aquí en la universidad porque son más claros políticamente, pero muchos son socios. Los viernes de la Bavaria, ya el guarapito no se consume, son socios de McDonald's, de todo ese tipo. Mire, ahí nomás es donde uno se da cuenta que no está construyendo paz, sino que está haciendo el juego y de alguna manera apoyando al sistema. De otra parte, como hemos dicho en unos puntos que ampliamos, solo es posible una paz si hay participación activa de las comunidades, si logramos alianzas. Creo que Gloria dejó unos puntos muy claros de cómo la academia puede ayudarnos muchísimo en estos momentos, pero es muchísimo, ustedes no se imaginan, porque la verdad la esperanza que vemos las comunidades campesinas es en la juventud joven, y los jóvenes en el campo no se están quedando.
han salido, son campos de viejos. Y qué bueno que muchos de ustedes regresaran al campo, de verdad, a construir paz, ayudar a las comunidades y hacerle frente también a ese sistema. Yo creo que eso es también parte de los retos de muchos de los jóvenes que quieren también al campo y quieren a este país. Entonces hay mucho por hacer y hay esas apuestas alternativas que son las que tenemos que fortalecer, y los invitamos a que consumamos lo nuestro, los invitamos a que nos acompañen en este proceso de los mercados que estamos haciendo aquí en Bogotá y estamos haciendo en los territorios, porque es también que nosotros estamos enfrentando a todo este compromiso del TLC, estamos enfrentándolo. ¿Cómo? De esa manera, trayendo nuestros productos y diciendo aquí estamos los campesinos y las campesinas, haciéndole frente, más que comercializar. Detrás de esto hay todo un trabajo político que estamos desarrollando y haciendo resistencia, y solamente podemos hacer resistencia siguiendo produciendo lo nuestro y no permitiendo que entre las multinacionales. Todas estas alrededores de Bogotá prácticamente ya están concesionadas a las multinacionales. Todos los proyectos de agrocombustibles, por ejemplo de aquí a Sogamoso, ya prácticamente está mapeado para producir más de 4.000 hectáreas de remolacha azucarera, de muchos de estos productos. Entonces, creo que desde acá y desde nosotros podemos realmente producir una paz posible para este país y para nuestras comunidades campesinas y las comunidades en resistencia. Y el nuevo gobierno para acá, está el Congreso, que aquí hay muchos avisos colocados, está el Congreso de los Pueblos, para que participemos, está la marcha del 9, o sea, hay una agenda. La Ruta Común por la Paz está trabajando en varias convocatorias. Podemos tener muchas diferencias en cosas, pero rodeemos esa paz y ese ejercicio político de no dejar solo al movimiento social en su diversidad. Bueno, entonces agradecemos a nuestras invitadas del día de hoy, más que tal vez por otras preocupaciones que tenemos nosotros en la academia también, de ese dilema eterno de pensarse si la teoría y la práctica, o si una cosa va de la mano de la otra. Yo creo que nos ha quedado pensar que esas transformaciones que nosotros queremos hacer obedecen a un proyecto de país que debe empezar por nuestra propia configuración como sujetos políticos, comprometidos con una nueva idea de país, comprometidos con un quehacer desde lo que hagamos, desde nuestro lugar como maestros, como investigadores, como líderes sociales, pero también pensarnos ahora esa reconfiguración de cuerpo también desde cuestionar eso que nos han enseñado de lo que es ser hombre o de lo que es ser mujer, porque eso también nos va a permitir transformar nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con nuestro territorio, nuestra relación con la comunidad. Y sin más palabras, porque ya se han dicho absolutamente todo, les agradezco su asistencia y esperamos encontrarnos en nuevos espacios de debate de este y otros temas. Muchas gracias.